Don Corleone, me siento honrado y agradecido de que me haya invitado a su casa para la boda de su hija. Deseo que su primer hijo sea un varón, señor. Michael, Don Corleone. el hombre que está ahí está hablando solo. Me siento honrado y agradecido. Aquellos que tuvimos la oportunidad de ver El Padrino, sabemos que el nombre de Luca Brasi no va a dejar a nadie indiferente. Luca Brasi fue un personaje importante dentro de la trama. Su participación en la película fue breve, pero aún así dejó una marca imborrable en la mente del espectador, especialmente por sus hazañas o por sus actos llenos de brutalidad, que espanta las mentes más sensibles. Luca Brasi era la representación del mal, el sicario perfecto y por sobre todo el hombre que fue leal a Don Corleone hasta su final. Hoy quisiera hablar un poco de este hombre basándome tanto en la película como en el libro, siendo este último el que mejor lo describe y donde se conoce más de la vida de Luca Brasi. De Luca Brasi se dice que nació de una familia humilde de inmigrantes italianos instalados en Estados Unidos. Tuvo una infancia difícil. Su padre era alcohólico y con frecuencia le pegaba tanto a él como a su madre. A la edad de 12 años, Luca Brasi, agotado de aquellas palizas infames, decidió poner punto final. Cogió un palo de madera y asesinó a su padre violentamente. Este acontecimiento fue posterior al aborto que provocó su padre apuñalando a su esposa en el abdomen. Luego de estos sucesos hubo otra muerte, pero esta vez fue el padrastro o el hombre que se acostaba con su madre. Brasi y su madre se mudaron a Nueva York. Fue allí donde empezó su camino de maleante. Organizó su propia pandilla y tenía como mano derecha a Luigi Battaglia. Realizaban pequeños robos y contrabando. Para ese momento Brasi aún no pertenecía a ninguna familia. Sin embargo, en aquel entonces se emparejó con una mujer irlandesa llamada Kelly, la cual golpeaba y a la vez sentía un profundo amor. Más tarde nos enteramos que la novia de Brasi se acostó con Tom Hagen. Don Corleone tuvo que intervenir y sobornar a Brasi para impedir un altercado entre ambos. Fue a través de esta mujer, de forma casi sugerida por el destino y de forma implícita, que se desarrolló una conexión entre Brasi y Don Corleone. Eventualmente, Kelly queda embarazada de Luca Brasi. Sin embargo, este acontecimiento, antes que ser algo bueno, se convierte en el prólogo de un suceso mórbido. De boca de Filomena, una comadrona italiana, narra cómo Brasi le pagó para que matara a su propia hija y cómo ésta fue apuñalada y obligada a hacer semejante acto, acompañada de las siguientes frases de Brasi: «Sí, soy el padre, pero no quiero que viva nadie de esta raza. Llévela al sótano y arrójela a la caldera». Con esto quería indicar que aborrecía su propia existencia. Luego, Brasi asesinó a su novia e intentó suicidarse por una sobredosis de pastillas. Falló, sin embargo dejó secuelas en su cerebro. Eventualmente fue encarcelado. Don Corleone, me siento honrado y agradecido de que me haya invitado a la boda de su hija. Estando Luca Brasi encarcelado, Don Corleone se encargó de sacarlo y borrar el crimen de su historial. Fue este el cimiento de una relación duradera y un secreto oscuro guardado y borrado para siempre de la memoria. A Brasi lo conocemos por primera vez en la boda de la hija de Vito, en un diálogo entre Michael Corleone y Case Adams. Sabemos un poco más del sicario y su vínculo con el padre de Michael. De forma ligera y no tan detallada, Michael dibuja el perfil de Luca Brasi, un hombre temido en los bajos fondos. Su mayor talento era realizar asesinatos personalmente y sin ayuda de nadie, lo que lo hacía muy difícil de atrapar para la ley.
y para terminar supone que es una especie de amigo para su padre. Luego nos movemos al plano donde Brasi está agradecido con Don Corleone por haberle invitado a la boda y trae consigo un obsequio. Podemos ver la tensión que hay en la atmósfera entre ambos, una tensión que se palpa y transmite al espectador e indica una sola cosa: hay un respeto mutuo. Cuando la puerta se cerró detrás de Luca Brasi, Don Corleone lanzó un suspiro de alivio. Aquel era el único hombre del mundo capaz de ponerle nervioso. Era una fuerza de la naturaleza, una fuerza que nadie podía controlar del todo. Al tratar con él, era preciso poner el mismo cuidado que al manejar dinamita. Tenía fama de ser un hombre terriblemente violento y era legendaria su devoción por Don Corleone. De hecho, en sí mismo, era una de las bases sobre las que se asentaba el poder del Don. No había muchos como él. No temía a la policía, ni a la sociedad, ni a Dios, ni al infierno. No temía ni amaba a nadie, pero había escogido temer y amar a Don Corleone. De estas descripciones que realiza el libro, podemos hacernos una idea completa del lazo entre estos dos hombres. La autoridad y el poder que esparce Don Corleone se denota en la cara de sus subordinados. Luca Brasi no era la excepción, veneraba a su padrino, tenía miedo de fallar a Vito. El amor que éste le profesaba era un amor fraternal, por ello se esmeraba en no ofender a Vito, no quería traicionarlo, le debía su vida. Ese era el mayor miedo de Luca Brasi, fallar, el miedo a defraudar al Don o perder su confianza. Pudo haber contribuido al temor de Luca Brasi hacia él. Es a través de esta clase de interacciones que podemos observar que su personaje representa la idea de que en el mundo del crimen organizado, incluso aquellos que son temidos por otros todavía pueden tener sus propios miedos y vulnerabilidades. Cuando se trata de hablar de acciones ruines, crueles y despiadadas, de tantas que existen en el libro de Mario Puzo, las de Brasi resaltan de una manera malsana y nauseabunda. Una de las primeras anécdotas en donde se hace mención de Brasi, se dice que acabó en 2 semanas con 6 hombres que intentaron matar a Vito Corleone, 6 muertos que causaron el fin de la guerra del aceite de oliva. En la película se dice otra historia. En ella, Vito Corleone quería liberar a su ahijado Johnny Fontaine de un contrato desventajoso. En un primer intento falló, luego fue con Brasi y el asunto se resolvió sin inconvenientes. De lo contrario, ya sabemos cómo terminan las negociaciones con un mafioso insatisfecho. En el libro se habla de una riña entre Al Capone y Don Corleone. Al Capone envió 2 sicarios a asesinar a Vito. Vito se anticipó y encomendó a Brasi resolver el asunto. Resultado: uno de los hombres fue golpeado desde los pies hasta la cabeza con una barra de hierro hasta la muerte. El segundo, de ver aquello, murió ahogado por la toalla que tenía en su boca. El final de Brasi fue inesperado y lacónico dentro de la historia, pero no necesitó demasiado para dejar un impacto innegable. Vito lo envió a investigar a Sollozzo por medio de la familia Tattaglia, y estos le tendieron una trampa en el bar. La muerte de Brasi fue un presagio para los siguientes acontecimientos, que terminó en la guerra de las mafias, pero con la familia Corleone perdiendo uno de sus mayores bienes. Realmente, Luca Brasi era un hombre capaz de asustar al mismo diablo, de corta estatura y cuadrado. Su sola presencia llevaba la intranquilidad a cualquier ambiente. Sus ojos eran color marrón, pero fríos como el hielo. Su boca, más que cruel, parecía sin vida, delgada como de goma y de color morado.
A pesar de que Luca Brasi desempeñó en el libro y en la película un papel de violencia, hay que hacer notar otros elementos de este hombre que probablemente dejó a muchos fascinados con su presencia y su personalidad intimidante. Su brutalidad desmedida le hizo a alguien de temer dentro de la mafia. Brasi era un activo dentro de la familia. Él solo representaba un tercio de la fuerza de Vito. Poseía una lealtad extrema hacia don Vito, al punto de quitarse la vida si éste mismo se lo ordenaba. Brasi constantemente buscaba la aprobación y la gratitud, reconociendo que tenía una fuerte dependencia hacia la figura de su líder. A pesar de esa fisonomía grotesca y ese semblante sin vida, aún así tenía emociones. En su interior había mucha soledad y miedo, especialmente de defraudar a Vito, y una lucha interna contra su persona. Sabía cuál era su naturaleza violenta y macabra. Quizás fue esto lo que lo llevó a matar a su propia hija. El papel de Luca Brasi fue interpretado por Lenny Montana, un ítalo-estadounidense cuyo comienzo fue la lucha libre profesional en la década de 1950, con el apodo de Zebra Kid o el Niño Zebra. Este individuo en la vida real tenía conexiones con la mafia. El set de la película El Padrino era frecuentado por mafiosos. Fue allí donde Francis Ford Coppola, director de la película, se dio cuenta del portentoso físico de este hombre guardaespaldas de la familia Colombo. Había encontrado a su hombre, encajaba perfectamente con Luca Brasi. Durante la grabación, siendo su primera vez ante las cámaras, se le dificultó aprender los diálogos. De hecho, la escena donde aparece repitiendo un monólogo era para memorizar su diálogo con Don Corleone. Paradójicamente, la presencia del actor Marlon Brando, actor de Vito Corleone, supuso una presión, lo que aumentó aún más sus nervios en la grabación. Fue recibido en el set de grabación con total naturalidad y amabilidad de parte de los demás, aún con ese pasado sombrío. Si bien es verdad que dentro de la película y particularmente en el libro, a Vito se le describe como un individuo inteligente y calmo a la hora de actuar en sus negocios. Sin embargo, si tuviéramos que reprocharle algo, fue el error que cometió al enviar a uno de sus hombres más fuertes y más valiosos. Luca Brasi no servía para esta clase de misiones. Era un hombre con habilidades sociales muy limitadas y un historial de lealtad hacia Vito que era impensable que lo fuera a traicionar. Esto desembocó que no pudiéramos verlo un poco más en acción. Luca Brasi es un personaje memorable y oscuro que representa la lealtad incondicional y la brutalidad despiadada en la vida de la familia Corleone. Su impacto en la audiencia lo convierten en una figura legendaria en la historia del cine. Que Luca Brasi venga. Estoy preocupado por ese sujeto Solozzo. Quiero que averigües lo que está tramando. Ve con los Tattaglia y haz que piensen que no estás feliz con nuestra familia. A ver qué puedes indagar.